Y yo, bueno, pues para complementar un poco esa parte voy a intentar centrarme en otro tema que no tiene nada que ver y voy a intentar poner encima de la mesa o desgranar lo que ha sido la publicación del Real Decreto Ley por el que se ha modificado la ley de la cadena, porque desde EUPA, bueno, pues pensamos que es una herramienta que el Ministerio de Agricultura, el Gobierno, ha puesto en marcha para que los agricultores, en este caso los olivareros, puedan cubrir precios en origen. Sí que estamos viendo cómo en estas semanas, desde que se publicó la ley, pues está habiendo muchísima desinformación, está generándose, pues eso, muchísimo comentario negativo en contra de la ley. Y como dice Cristóbal, si aquellos que ahora mismo están en una posición dominante están mostrando ataques contra la ley, es porque es una ley que puede servir al sector productor para mejorar su situación, ¿no? Voy a compartir con vosotros la presentación que he preparado para ayudarme un poco en la explicación. Se ve, ¿no? Vale. Bueno, como os decía, voy a intentar hablar sobre las novedades de la ley, ¿no? Y del decreto que se publicó a finales de febrero. En esencia, lo que la ley hace o lo que establece el Real Decreto es una nueva relación entre los agentes de la cadena, ¿no? Tenemos que ser conscientes que esta ley ha venido para cambiar de una manera radical la formación de precios. Y si analizamos la ley bajo el esquema que tenemos ahora mismo de cómo se forman los precios, que es de arriba hacia abajo, es imposible que la ley la entendamos, ¿no? Por eso mucha gente se está tirando de los pelos de la publicación de esta ley, diciendo que genera inseguridad jurídica y muchas otras cosas, porque lo que no se entiende es que la ley ha venido para que los precios se configuren al revés y se configuren desde el origen hacia arriba, ¿vale? De tal manera que hay una premisa fundamental que establece la ley, que ha sido base de las movilizaciones que los agricultores han llevado a cabo desde finales del año pasado y en los primeros meses de este año, y es que no se puedan producir ventas de productos por debajo de costes de producción, ¿no? De una manera concreta y teniendo en cuenta en el ámbito en el que nos estamos viviendo en esta jornada, que es el sector olivarero, os he puesto 3 ejemplos de operaciones claras que se realizan en el sector, ¿no? Para ver cómo afecta la ley a cada una de estas situaciones, ¿no? Os pongo una primera situación en el caso de un olivarero que es socio de una cooperativa y que, por tanto, entrega las aceitunas a su cooperativa. Hay un segundo caso, que es un olivarero que entrega la aceituna a una almazara privada y la almazara le paga al agricultor por la aceituna que le entrega. Y luego hay otra tercera, que es un agricultor que entrega la aceituna a una almazara privada, de tal manera que hace con ella un contrato de maquila y que posteriormente la operación de compraventa que se lleva a cabo es de aceite de oliva, no es de aceituna, es de aceite de oliva, ¿vale? Con lo cual, identificamos 3 situaciones diferentes y de alguna manera cada una de ellas tiene una aplicación diferente en lo que es el decreto ley de la ley de la cadena, ¿vale? Las modificaciones fundamentales, ha habido muchas modificaciones de la ley, pero yo he intentado concretar en 3 que bajo nuestro punto de vista son pues, las que consideramos que son más importantes. La primera es que si cuando se realiza una operación de compraventa de un producto agroalimentario, el que sea, en este caso una aceituna, pero da igual el producto que sea, un tomate, una patata, lo que sea, si ese precio es variable, es decir, que no es un precio fijo, sino que tiene un concepto de variabilidad, por ejemplo, ligado a una calidad, a un rendimiento, como es el caso de las aceitunas, en este caso es obligatorio que los contratos, se establezca un índice o un factor que se sume a ese precio variable de tal manera que tenga alguna relación con el coste efectivo de producción de ese producto, ¿vale? O sea, esa es la primera novedad que se incluye en los contratos y que yo estoy convencido que el 100% de los contratos que se hacen de compraventa de aceituna la incumplen.
En el segundo lugar, lo que dice la normativa es que en esos contratos de compraventa es obligatorio que exista una cláusula que diga que el precio pactado entre ambas partes cubre el coste efectivo de producción. Este punto sabemos que de una manera, bueno, pues, artificial se está incorporando en los contratos. A diferencia del anterior, en muchos contratos sí que aparece, pero simplemente de una manera para cumplir, podemos decir, de manera artificial la ley, ¿no? Y luego una tercera modificación que es la fundamental y que es la más importante, y es que en la ley se introduce una nueva práctica comercial abusiva que se llama destrucción de valor en la cadena. Y esto lo que quiere decir es que cada operador, a lo largo por los diferentes operadores que va pasando un producto, cada uno de ellos, al operador anterior, está obligado a pagarle como mínimo, un precio igual o superior al precio del coste de producción de ese producto que es objeto del contrato, ¿vale? O sea, esta es la parte, las tres modificaciones importantes que aparecen, y la última es en la que tenemos que centrarnos, y es que quien compre un producto agroalimentario está obligado a pagar al vendedor un producto por encima de su coste de producción. Algo que, evidentemente, si vemos en el nivel en el que se están haciendo las operaciones de aceite de oliva en los últimos meses, evidentemente el 99,9% de estas operaciones están incumpliendo este concepto. Si volvemos un poco a la casuística que veíamos al principio de cada una de las opciones, en el primer lugar aquí tenemos cómo se tendría que aplicar esto, cómo tiene la referenciación en el caso de un funcionamiento de una cooperativa, ¿vale? Según la propia ley, una cooperativa, como agrupación de productores, es lo que se denomina un productor primario, ¿vale? Y por tanto, las operaciones que hace la cooperativa con cada uno de sus compradores, sea cual sea la figura de ese comprador, está regulada por una serie de requisitos, ¿vale? En primer lugar, es que todos los contratos que hace la cooperativa con cualquier comprador tiene que incluir las modificaciones que hemos visto anteriormente. Es decir, en todos los contratos que una cooperativa firme con un comprador, tiene que incluirse, si el precio es variable, un factor que afecte a ese precio relacionado con los costes de producción, y luego fundamental, y es que ese comprador le tiene que comprar a la cooperativa por encima de los costes de producción. Eso lo que quiere decir es que la cooperativa lo que tiene que hacer es calcular sus costes de producción de un producto, y cuando hablo de los costes de producción de un producto, pues evidentemente tenemos lo que es el coste de producción en el campo, pero luego además hay que incluir los costes de transformación, el envasado, la comercialización, los costes estructurales de la cooperativa. Todo eso son los costes de producción. Y obligatoriamente el comprador, y esto es muy importante, el comprador debe asegurarse que el precio que paga la cooperativa está por encima de esos costes de producción, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que en ningún caso, el vendedor puede ser sancionado porque se incumple la ley. Siempre es el comprador el que tiene que asegurarse que le paga al vendedor un precio que está por encima del coste de producción de la cooperativa. La ley no introduce ningún tipo de obligación en cuál tiene que ser, evidentemente, la liquidación que la cooperativa le haga al agricultor. En ese caso, eso ya será una cuestión interna en la que cada una de las asambleas de las cooperativas pues decidan cómo tiene que funcionar ese aspecto, ¿no? La ley no se mete para nada en la relación interna entre una cooperativa y sus socios. Cuando estamos hablando de almazaras privadas, en el primer caso que veíamos, un caso de una almazara que compra aceituna a un agricultor, es obligatorio que la almazara firme con el agricultor un contrato por escrito. Esto es fundamental. Y además es obligatorio que se paguen el contrato, que se liquide en los 30 días una vez que se entregue el producto, ¿vale? En el contrato, como hemos dicho antes, hay que especificar las cosas que hablábamos antes, porque la aceituna es un producto agroalimentario que está regulado por el contrato, de tal manera que en esos contratos que el agricultor firme con la almazara privada tiene que aparecer si el rendimiento
si el precio está en función del rendimiento, por tanto eso es variable, entonces tendrá que haber un nuevo índice que aparezca relacionado con los costes de producción. Y además la almazara se tiene que asegurar que le paga al agricultor por encima de los costes de producción. Y diréis, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues en primer lugar el agricultor tiene que tener más o menos hecho su cálculo de costes de producción, pero es que por otro lado la almazara tiene que, y la almazara es conocedora evidentemente de los diferentes sistemas productivos que hay en cada uno de los olivares de España y por tanto, bueno, pues de alguna manera se tendrá que asegurar que esas operaciones están por encima del coste de producción. Si estamos hablando del último caso, el caso en el que el agricultor lo que hace es llega a un acuerdo con la almazara, le entrega la aceituna, le hace una maquila, una transformación y posteriormente vende el aceite, en este caso inevitablemente la ley lo que obliga es a tener dos tipos de contratos. La almazara tendrá que tener un contrato con el agricultor de maquila, donde se especifique cuáles son los costes de transformación, los costes de almacenamiento, es decir, el proceso industrial de la transformación de esa aceituna, y luego además deberá existir otro contrato entre el agricultor y la almazara por la venta del aceite, ¿vale? Y es en este caso, en este segundo caso, en el que estamos hablando de la venta, siempre la ley lo que habla es de contratos de compraventa de productos, no de maquila como estamos en el caso anterior, en el que hay que garantizar que los contratos introducen las modificaciones que veíamos anteriormente, ¿vale? Por tanto, aquí será obligatorio que en estas situaciones volvamos a tener los mismos requisitos que hablábamos anteriormente, ¿vale? Con la excepción, evidentemente, que si en este caso hay un agricultor que se acoge a esta modalidad, en este caso el agricultor tiene que tener en cuenta que desde un punto de vista fiscal, al tratarse de venta de aceite, la declaración del IRPF la tendrá que hacer en estimación directa y no la podrá hacer por módulos, ¿no? Un tema que desde un punto de vista fiscal es importante, ¿vale? Sanciones. Por desgracia, el funcionamiento en España y la puesta en marcha de leyes y de normativas, pues nunca se hace de agrado. Y nos ponen una ley, pero la única manera de cumplirla, o por lo menos inicialmente, es a base de sanciones, ¿no? Aquí se introduce una novedad importante en el Real Decreto Ley, y es que desde la entrada en vigor a finales de febrero, la mayor parte de los incumplimientos que estamos viendo en los contratos ya no serán sanciones leves, sino que serán graves. Es decir, que tendrán una cuantía de entre 3.000 y 100.000 euros, con lo cual ya, bueno, pues la cuantía es importante. Además, si se reincide, esta sanción, al ser reincidente, ya no es grave, sino que es muy grave y estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta 1.000.000 de euros. Con lo cual ya estamos hablando de sanciones que a lo mejor hay algunos operadores que se lo van a pensar, ¿vale? ¿Y en qué estamos hablando de sanciones graves? Pues simplemente el no tener un contrato por escrito en una compraventa de un producto agroalimentario. Con lo cual, fijaos la cantidad de sanciones graves que se hacen, bueno, pues prácticamente diariamente por no tener un contrato. Pero es que además, si tenemos un contrato por escrito, pero no cumplimos con alguna de las cláusulas que aparecen en lo que veíamos anteriormente, también es una sanción grave. Con lo cual, multiplicamos los casos y la casuística. La destrucción del valor de la cadena, el no incorporar en el contrato la referenciación a los costes o de alguna manera indicar que se está cubriendo los costes de producción del vendedor, ¿vale? Y luego, evidentemente, la realización de actividades promocionales que induzcan a un error sobre el precio o la imagen de los productos. Esto es lo que hacen las cadenas de distribución continuamente con nuestro producto, con aceite de oliva, utilizándolo como producto reclamo en el que prácticamente te lo regalan si entras en el supermercado, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esto lo que es un engaño al consumidor, porque parece como que el aceite de oliva no tiene ningún valor, no tiene ningún precio, o que incluso su imagen es, bueno, pues de segunda categoría porque te lo regalan, ¿no? Otro tema fundamental, y ha sido una de las reivindicaciones históricas de UPA, es que las sanciones se hiciesen públicas. Hasta ahora, desde que se puso en marcha la ley de la cadena en el año 2012, la ICA ha puesto alrededor de 12 millones de euros de sanciones. O sea, fijaos que no estamos hablando de cantidades pequeñas. Y estábamos hablando de una ley que no incluía temas tan importantes como lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, por desgracia, no sabemos qué empresas son las que han incumplido la ley anterior
y a las que se les ha puesto multas, porque no se hacía público el nombre de las empresas sancionadas. Sin embargo, ahora la ICA, el Ministerio de Agricultura, tiene la obligación de manera periódica, publicar cuáles han sido las sanciones y las empresas sancionadas. Con lo cual, pensamos que desde el punto de vista de ejemplo es un tema importante porque desde el punto de vista de imagen a estas empresas, muchas de ellas empresas que o cotizan en bolsa o viven bueno, pues en mundos financieros importantes, no les interesa para nada aparecer en los papeles como que han sido sancionadas. Y luego, para terminar, me gustaría hacer algunas referencias sobre lo que son los costes de producción, ¿vale? Se está hablando mucho de este tema porque evidentemente es una de las reivindicaciones históricas de los productores y porque por fin en la ley se hace mención a que no se pueden comprar productos por debajo de sus costes de producción. Y a mí sí que me gustaría, bueno, pues, hacer algún tipo de comentario sobre este tema. En primer lugar, desde UPA lo que estamos intentando es hacer una labor de divulgación de información, intentando explicarle a cada uno de los operadores, ya sean agricultores o ya sean cooperativas, que el primer trabajo que tienen que realizar para poder poner en marcha de una manera eficiente la ley es hacer una labor interna de revisión de sus costes de producción para saber en el margen en el que cada uno se mueve. Podemos tener, como luego veremos, algún tipo de referenciación media, pero es fundamental que cada uno de los operadores, da igual, ya sea agricultor o sea cooperativa, haga esa revisión, haga ese cálculo y tenga esa información disponible. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a haber que poner alguna sanción, alguna inspección, perdonad, va a haber que empezar el procedimiento de inspecciones y de poner multas. Y en ese momento lo que va a hacer la administración es comprobar si operaciones concretas cumplen o no cumplen la ley. Y la única manera que tienen de hacer si cumplen o no cumplen la ley operaciones concretas es ir al comprador, ir al vendedor y decirle al comprador, a ver, ¿a cuánto has comprado este producto? A tanto. Van a ir al vendedor y decir, ahora tú explícame cuáles son tus costes de producción. Si esa operación está por debajo de los costes de producción, la sanción siempre se la van a poner al comprador. Y esto es un tema importantísimo que todos tenemos que tener en la cabeza. Es decir, hay numerosas publicaciones, numerosos estudios en el que, por desgracia, en la cadena agroalimentaria el poder de negociación está muy desequilibrado y siempre el comprador tiene mucha más fuerza que el vendedor. Y por tanto la ley lo que dice es que si hay un contrato que no cumple la ley, es siempre por culpa del comprador. El vendedor no va a tener ningún tipo de sanción. La única sanción que le podrán poner a un vendedor es si la ICA te reclama que le aportes la información y tú te niegas a dársela. En ese caso sí que puedo decir es que no quieres colaborar con la administración, pero si no, no va a tener ningún problema. ¿Vale? Y creo que esta ya es la última diapositiva. Bueno, para acabar un poco hablando de este tema de los costes de producción y para que, bueno, pues seamos conscientes más o menos, existen muchos estudios sobre costes de producción. El Ministerio ha encargado más estudios sobre costes de producción para tener una actualización automática prácticamente de estas referencias que pueden servir bien a la hora de hacer relaciones comerciales de aceite de oliva. Y aquí os he puesto unos costes que he sacado de un estudio que publicó la Junta de Andalucía, el Plan Director del Olivar, en el que, bueno, hizo una serie de un reparto de superficie en función de diferentes tipos de olivares, 6 tipos de olivares diferentes, desde olivares de bajo rendimiento hasta olivar superintensivo, en el que hacía un estudio muy exhaustivo sobre costes por hectárea, costes por aceite y costes por aceituna, y en el que vemos, bueno, pues que el coste en el olivar de alta pendiente que establece ese sistema, pues lo establece en 52 céntimos por kilo de aceituna y llega hasta un superintensivo de 25 céntimos por aceituna, ¿no? Si lo pasamos a aceite, pues estamos hablando de costes de 2,4 a 1,48. Si analizamos el 100% de las operaciones que se están haciendo ahora de aceite de oliva, la única manera de explicar que no se está incumpliendo la ley es que todo el aceite que ahora mismo se está comercializando fuese olivar superintensivo. Sabemos que eso es mentira, sabemos que eso no es verdad. Ni el olivar intensivo podría cubrir los precios en los que se está manejando ahora mismo el mercado,
con lo cual, bueno, pues entendemos que hay motivos suficientes para abrir una inspección. Y para acabar, sí que me gustaría hacer, bueno, pues una especie de resumen de lo que desde la organización, la actividad que hemos llevado en los últimos meses, bueno, pues para intentar de alguna manera revertir la situación tan injusta de precios en origen que tenemos. O sea, tenemos claro que la ley de la cadena y las modificaciones que se han introducido es una herramienta y debe convertirse en una herramienta fundamental de futuro para que la conformación de precios en el olivar se haga de manera diferente, y por tanto lo que hemos hecho ha sido un efecto de la ley que puede tener en el sector oleícola. Como habéis visto, yo os he puesto unos ejemplos de este tema, pero lo hemos analizado de manera, bueno, pues muy concreta. Posteriormente lo que hemos hecho ha sido enviar a las principales envasadoras y empresas de la distribución de España una carta en la que nuestro secretario general les informaba de estas modificaciones, y inevitablemente bueno, pues les hacíamos ver que nuestra labor en este momento es intentar que los olivareros tengan un precio justo, y si, bueno, pues no nos queda otro remedio, tendremos que ir a la interposición de denuncias. Por otro lado, hemos solicitado al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura de Andalucía que pongan de manera inmediata en marcha un plan de controles. Pensamos que simplemente el que las administraciones anuncien que va a existir un plan de controles evitaría que mucha gente siga enriqueciéndose a costa de los olivareros, y por tanto pensamos que es una medida importantísima. Por desgracia, hay que decir que hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es que lo están mirando y que la ICA está dispuesta a poner en marcha alguna inspección si alguien denuncia, ¿vale? Y lo que nosotros estamos haciendo es intentando recopilar información para denunciar estos incumplimientos. Claro, la denuncia más clara sería a través de un contrato. Lo que pasa que, bueno, pues todos conocemos cómo funciona este sector, y evidentemente hay miedo a que algún operador luego tenga represalias por mostrar algún contrato, ¿no? Y entonces lo que no nos quedará otro remedio, bueno, pues que intentar, sin aportar contratos, tendremos que hacer algún tipo de estudio económico para ver que realmente las operaciones que se están haciendo en el sector del olivar pues están incumpliendo claramente la ley de la cadena. Y yo creo que esto era todo.